Hola gente, bienvenidos al canal de Retrocidad, yo soy Mendión. Y sí, después de más de medio año, acá estoy, con más novedades sobre el armado del arcade multijuegos en este gabinete OK Baby. En el primer video que hice sobre este gabinete, les conté cómo fue que hice el pintado de los plásticos para que quede así, blanquito, como lo ven. Y también les contaba acerca de los trabajos que tenía que hacerle al monitor, ya que tenía algunos defectos en la imagen. Si no vieron el primer video, pueden hacer clic acá para ir a verlo. Bien, les voy a ir contando todos los trabajos que estuve haciendo durante estos meses. ¿Se acuerdan que en el video anterior les decía que iba a hacer un cambio de capacitores al chasis del monitor para ver si podía solucionar el problema de geometría? Bueno, ese trabajo lo hice y luego de eso no hubo ningún cambio, la imagen siguió completamente igual. Después de averiguar durante varios días preguntando en foros y grupos de Facebook acerca del problema, un usuario del foro de Arcade Controls me ayudó a identificar que el responsable de que la imagen se viera así, estrecha en los costados, era un capacitor de poliéster. El kit de capacitores que yo reemplacé solo trae capacitores electrolíticos, que son esos que parecen como tamborcitos. Los capacitores de poliéster son distintos y es más raro que fallen. El tema es que en el chasis de este monitor se ve que alguien ya le metió mano antes y encontré esto. Lo que están viendo ahí son dos capacitores de poliéster soldados en línea para poder así sumar la capacitancia de los mismos. Puesto en palabras simples, eso es un asco. Después de averiguar un poco más, logré reemplazar eso con un capacitor de poliéster del valor correcto y la imagen quedó perfecta. Quedó perfecta, sí, pero después de 2 días fui a encender la máquina y ¡chao imagen! Se veía todo azul y fuera de sincronismo. Un desastre. Ya un poco cansado de estar lidiando con el chasis del monitor, dejé el proyecto tirado varios meses hasta ver qué es lo que podía hacer. Unos meses después encuentro en el marketplace de Facebook una TV con entrada SCART RGB. Entonces pensé, listo, le pongo una tele que tenga RGB de entrada y ya está. Comentario al margen. La tele es una Grundig modelo 2822 de 28 pulgadas. Son bastante difíciles de conseguir porque acá en Argentina hay muy pocas teles que tengan entrada SCART RGB. Así que en este caso tuve bastante suerte. Entonces me hice un viaje hasta La Plata, que es donde estaba la tele, me la traje hasta acá y ahí comenzó el mini proyecto de cómo montar el tubo de esa TV a este gabinete arcade. ¿Por qué les digo que fue un mini proyecto? Bueno, porque la TV es de 28 pulgadas y el monitor original del OK Baby es de 29. Al tener esa diferencia de tamaño, el resultado es que los puntos donde se monta el tubo a la jaula del gabinete no coinciden. Por lo que junto a mi papá tuvimos que agregarle unos suplementos a la jaula donde se instala el tubo para poder así montarlo a este gabinete. Entonces todo el trabajo fue desconectar el chasis del monitor original, sacar la jaula donde está el tubo original del gabinete, desatornillar el tubo para dejar la jaula vacía, luego agregarle los suplementos a la jaula para el nuevo tubo de 28 pulgadas y después desarmar la TV, sacarle el tubo y su chasis, para después insertar el tubo en la jaula, asegurarlo, volver a meter la jaula en el gabinete y finalmente reconectarle el chasis. No se dan ni idea de lo que es hacer ese trabajo. Los tubos pesan muchísimo, es un trabajo que hay que hacer entre 2 personas sí o sí, es imposible hacerlo uno solo. Pero bueno, finalmente se pudo hacer. Veamos ahora la PC que está instalada en este gabinete. Esto que ven acá es la PC que estoy utilizando para correr Groovy Mame en este arcade. Aproveché esta bandeja que se desliza que tiene el gabinete para montar la PC acá. Configuré la PC para que se prenda automáticamente cada vez que recibe corriente. De esa manera no tengo que encenderla yo con un interruptor. Tengo conectado un combo de teclado y mouse USB inalámbrico para cuando necesito configurar cualquier cosa de la PC. Resulta práctico que sea inalámbrico, así se evita más cableado. Otra cosa que hice fue flashear la placa de video con Atom 15. De esta forma,
toda señal que saque la placa de video será de 15 kHz. Gracias a eso, podemos ver todo el boot de Windows de forma correcta en la TV. La señal de video de la PC sale a través del conector VGA de la placa de video que tengo acá, la cual es una Radeon HD 4650 y va al conector SCART RGB que tiene la tele a través de este cable. Todo esto ya fue mencionado en el video del tutorial de Groovy Mame que hice anteriormente. Pasando a lo que es el sonido, el mismo sale por el conector para los parlantes que tiene la PC. Y luego va a este mini amplificador que está acá. Este cable lo tuve que armar yo mismo, soldando el conector al cableado necesario. El amplificador funciona con 12 volts, por lo cual si uno quiere, podría alimentarlo con la misma fuente de la PC. Yo en este caso estoy usando una fuente de alimentación aparte. Acá tenemos un potenciómetro para subir y bajar el volumen. Y luego el sonido sale del mini amplificador y va directamente a cada uno de los parlantes que tiene el gabinete. Y listo, es bastante simple. Hablando ahora de lo que son los controles, para poder conectar las palancas y los botones del panel del arcade a la PC, utilicé una placa puzzle USB. Lo que hay que hacer es cablear cada dirección de la palanca y cada botón a cada uno de los conectores que tiene la puzzle USB que están numerados acá. Para no tener que andar cortando los cables o conectores originales del gabinete, lo que hice fue esto. ¿Ven que el conector adentro tiene todas fichas hembras? Bueno, lo que se me ocurrió es fabricarme, así muy entre comillas, un conector yo mismo. Lo que hice fue tomar clavos que tengan un grosor similar al que tiene esta ficha hembra, quitarle la cabeza al clavo y luego insertarlos en la ficha hembra. Luego le soldé un cable en el extremo del clavo y así, uno por uno, fui conectando cada uno de los botones al puzzle USB. Cubrí el clavo y la soldadura del cable con termo contraíble para que quede prolijo y evitar que se toquen los clavos entre sí. En el puzzle USB, lo único que se necesita es que los cables estén pelados. Y para dejar conectado cada cable, se inserta cada uno en el correspondiente conector. Y luego se los atornilla con fuerza para que queden bien agarrados. Si quieren saber cómo se cablea el panel de control completo desde cero, les voy a dejar un link en la descripción con un tutorial que hizo ROF, el fabricante de la puzzle USB, donde muestra bien cómo hacer todo el trabajo. Una vez hecho todo el cableado, la placa puzzle USB se conecta directamente a la PC a través de un cable USB. La PC toma al puzzle USB como si fuera un joystick USB cualquiera y de esa forma podemos configurar el MAME con los botones que querramos de la misma manera que si se tratara de un joystick USB convencional. Otra cosa que también tuve que modificar es la luz que ilumina el logo del gabinete aquí arriba. Originalmente, aquí había un tubo fluorescente convencional, el cual era alimentado por la fuente que trae el gabinete. Como en este momento ya no estoy utilizando más la fuente original del gabinete, lo que hice fue remover el tubo fluorescente y cambiarlo por dos tiras LED, las cuales funcionan con 12 volts. Las mismas están siendo alimentadas directamente por la fuente de la PC.
Particularmente me gusta mucho más cómo queda iluminado el logo con luces LED. Queda más brillante y mucho más parejo que la iluminación que daba el tubo fluorescente. Siguiendo con la estética del gabinete, conseguí las etiquetas de los costados originales y ya se las coloqué. Me gusta mucho cómo quedaron, súper prolijas. Por último, otra cosa que instalé es un alargue con 2 tomacorrientes con interruptor como este, para enchufar la PC y la TV aquí y darle corriente a ambas cosas accionando el interruptor. El interruptor lo coloqué en una posición cómoda dentro del gabinete, así con solo abrir esta puerta ya puedo acceder al mismo y accionarlo para prender todo. Pasando a hablar de lo que es el software instalado en la PC, el sistema operativo que instalé, contrario a como lo hice en el tutorial de Groovy Mame, es un Windows 7 modificado llamado Retros. Este Windows viene con software preinstalado muy útil para lo que es la configuración de una máquina arcade, además de que ya trae deshabilitado varios servicios de Windows y otras cosas que no son necesarias para nuestra máquina. Les dejo el link en la descripción desde donde se pueden descargar el Retros. En cuanto al frontend, tenemos un Hyperspin configurado a mano por mí mismo con los videos de los juegos y sus themes. El Hyperspin está siendo lanzado a través del programa TurboSheller, la cual es una pequeña aplicación que nos oculta completamente todo lo que es el Explorer de Windows y el puntero, y lanza directamente nuestro frontend al ingresar la PC a Windows. La lista de juegos del Hyperspin la fui limpiando a mano, dejando los juegos que me interesan. Por ejemplo, saqué todos los juegos bootlegs, con excepción de algunos pocos que dejé. También saqué todos los juegos del tipo Mahjong y los juegos tipo Casino. Todavía estoy decidiendo si saco los juegos de PlayChoice 10 y otros sistemas que usan juegos de consolas adaptados para funcionar en un arcade. Y eso sería todo. Me quedan algunas cosas pendientes por resolver, pero son más que nada detalles. Por ejemplo, el monedero no está funcionando en este momento. Se coloca ficha en los juegos con una combinación de botones. Luego habría que emprolijar el cableado, el cual está un poco caótico e improvisado en este momento. También sería bueno fijar en algún lado este panel que es de la TV. Aquí está el sensor del control remoto que tengo que utilizar para prender y apagar la TV. Otra cosa que quiero hacer es agregarle algunos otros juegos arcade que no son manejados por Mame, como son el emulador Daphne, el cual emula juegos de Laserdisc, y algún emulador para el sistema Sega AM2. Bueno, ¿vamos a jugar? Y bien, después de tanto tiempo, finalmente este arcade multijuegos en el gabinete OK Baby está terminado. Quizás en algún momento, si logro reparar el chasis original del gabinete, le vuelva a colocar el monitor arcade. La TV que tiene en este momento anda muy bien, pero bueno, hay una pequeña diferencia entre cómo se ve una TV y un monitor arcade. Pero primero, vamos a disfrutarlo después de tanto tiempo y esfuerzo. Si tienen alguna duda o consulta sobre todo lo que vemos en este video,
Escríbanme en los comentarios que voy a intentar ayudarlos en todo lo que me sea posible. Y eso va siendo todo por este nuevo video de Retrocidad. Si les gustó este video, por favor suscríbanse al canal y déjenos un like. Y como siempre les voy a dejar el link a nuestro grupo de Facebook y a nuestro Instagram. Nos estamos viendo en un próximo video de Retrocidad. ¡Nos vemos!